Le he puesto como título a este mensaje: Pastor, ¿por qué trabajo? Pastor, ¿por qué trabajo? ¿Y por qué hice esa pregunta? Porque muchos no saben verdaderamente qué dicen las escrituras acerca de por qué tenemos que trabajar. Si yo le hiciera una encuesta, si hiciéramos una encuesta en esta mañana y yo le hago la pregunta: ¿por qué se levanta usted todas las mañanas tan temprano para ir a trabajar? ¿Por qué usted saca la mayor cantidad del tiempo de su día? Ya se dio cuenta que la mayor cantidad del tiempo de su día, ¿para qué es? Para trabajar. ¿Por qué va usted a trabajar? ¿Por qué trabaja usted 5, 6, 4, 7 días a la semana? ¿Cuál sería la respuesta más común que escucharíamos entre nosotros? ¿Trabajamos para qué? ¿Para ganar dinero? Otros dirán: es que yo trabajo para comer, para vivir, para subsistir, pastor. Porque como dicen por ahí los memes, muchos sueñan, muchas mujeres dicen: yo sueño que un día mi esposo me sorprenda y me diga: esposa, has pasado la prueba, soy multimillonario y no tienes que trabajar, simplemente era para saber si me seguías por mi dinero o por quién soy. Y cuánto más los hombres nos gustaría que una mujer nos dijera: has pasado la prueba, en realidad quería saber cuál era tu carácter, simplemente quiero decirte que soy la hija de Bill Gates y que no tendrás que trabajar por el resto de tu vida porque tenemos todo asegurado. Pero la mayoría de personas creen que el propósito del trabajo es conseguir dinero, y eso nos desenfoca al propósito que Dios tiene frente al trabajo. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, ellas nos enseñan por qué nosotros debemos trabajar, cuáles deben ser los propósitos, para que cuando usted esté desanimado o cuando esté desempleado, usted sepa por qué va a trabajar. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Éxodo. Quiero hablar un poco del pueblo de Israel para entender por qué usted y yo trabajamos, cuáles son los propósitos, las razones por las que diariamente vamos a trabajar. Y dice el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 4, de la siguiente manera. Lea conmigo, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. La primera razón de por qué trabajo, el primer propósito que esconde mi relación laboral, es que yo trabajo para crecer en mi carácter. Dios diseñó el trabajo para ayudarme a crecer en mi carácter. Y ese es el propósito de Dios para su vida: crecer en carácter. Muchos creen equivocadamente y erróneamente que la bendición de Dios es convertir a una persona de pobre a rico, convertirse de pobre en millonario. Y cuando uno lee la Biblia, el interés de Dios no es en cambiarle la economía a ninguna persona. Dios tiene intenciones más altas, pensamientos más grandes para tu vida. Por eso el propósito de Dios en tu vida es formar tu carácter para que te parezcas a Jesús. Muchos se decepcionan cuando llegan a la iglesia porque ven la liturgia cristiana, ven las actividades cristianas como un medio para salir de la olla. Entonces le dicen: Dios, por favor, yo me pongo juiciosito en la iglesia y usted me ayuda un poquito con mi trabajo para que me paguen más, para salir de estas deudas, para que mis hijos
puedan tener todo lo que me piden. Ayúdeme. Y quizá pasa algún tiempo y la situación económica no cambia y dicen, es que Dios no me quiere prosperar. No, la respuesta es que el plan de Dios y el deseo es que tú crezcas en tu carácter. Porque tú no eres un empleado de Dios, tú eres su hijo. Y por eso Él en su plan ha desarrollado una metodología que se llama el fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que el fruto del Espíritu Santo esté en tu vida, que tú seas una persona más amorosa, que te goces en la abundancia y en la escasez, que tú seas más bondadoso, más paciente, que tengas dominio propio. Ese es el interés de Dios sobre tu vida. Y como nosotros pasamos muchas horas al día de trabajo, Dios quiere que tú te enfoques de por qué vas a trabajar a la oficina, a la calle o en cualquier lugar donde tú hagas tus veces laborales. Por eso el pasaje que acabamos de leer nos narra la historia cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Israel salía de una condición de esclavos. Es decir, ellos sabían que tenían que trabajar, pero no lo hacían por un pago, por un salario, sino que lo hacían porque era una obligación. Entonces Dios tenía que sacar esa mentalidad de ellos y se inventa algo en el desierto para sacar a Egipto de su corazón. Se inventa el maná. ¿En qué consistía el maná? Dios les da unas instrucciones y les dice, vamos a ir a la tierra prometida, pero yo quiero que ustedes entiendan que si están conmigo, van a tener que trabajar. Por la mañana van a salir y yo voy a hacer caer el maná del cielo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Recogerlo, guardarlo. Pero ahí en el versículo 4, el Señor da un propósito detrás de esas instrucciones laborales. No lo hace para que ellos se alimenten, no lo hacen para que ellos se llenen la barriga. ¿Cuál es el propósito de Dios con estas instrucciones? Probar si andan en la ley o no. Así que yo quiero que tú cambies el enfoque de por qué sales a trabajar. Tú no sales a trabajar para tener comida en la casa, porque en la constitución de nuestra fe Jesús prometió que Él nos iba a alimentar a todos. Jesús dijo, no se preocupen por lo que han de comer mañana. Si yo soy capaz de alimentar a las aves del cielo, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes? Es decir, que ese es un compromiso de Dios, darte la comida. Pero muchas veces salimos en la mañana diciendo, es que si no trabajo no como. Es que me va a ir mal en la vida si no trabajo. No, Dios quiere algo más grande y es trabajar en tu carácter. Por eso, este pasaje me enseña cómo se moldea el carácter de Dios a través del trabajo. Lo primero que me enseña es que si usted quiere crecer en carácter, ¿cómo hace Dios para formar mi carácter? A través del trabajo. Lo primero que me enseña el pasaje, recibir instrucciones. El recibir instrucciones y obedecerlas hace que mi carácter sea formado. Al fin y al cabo, uno trabaja y siempre que trabaja, el primer consejo que le doy a un nuevo trabajador es, apenas llegue al lugar de trabajo, cerciórese de saber quién es su jefe. Porque usted mantendrá ese trabajo si usted lo escucha y obedece. No se enfoque sino solamente en las instrucciones de su jefe. Y eso es algo que debemos entender, porque no siempre el que nos contrata va a ser nuestro jefe. Hablo, por ejemplo, los que trabajan con el Estado. Tienen un contrato con el municipio de Ibagué y el representante legal será la alcaldesa, pero usted lo manda el rector del colegio. O de pronto usted tiene un contrato
con un hospital o con una empresa, pero usted nunca ve al dueño, pero siempre va a haber alguien que va a ser su jefe. Entonces usted tiene que estar muy pendiente, porque según sea la calidad de relación con su jefe, así mismo usted va a desarrollar su carácter. Y les hago una ilustración. Las mamitas y los papitos que enseñan a los hijos, hágame caso, escúcheme lo que le estoy diciendo, por favor. Y llega un momento en que los hijos no hacen caso, le doy un consejo, dígale, aprenda por las buenas, porque si no, llegará un día en que salgas a trabajar y al jefe no se le puede decir mañana, ¿cierto? Al jefe no se le puede decir después. Como dicen las mamás, al jefe no le puedo torcer la jeta. Por eso es que ¿dónde aprendemos a recibir instrucciones? En la casa. Pero en realidad nos están enseñando en la casa, ¿para qué? ¿Para amargarnos la vida? ¿Para prepararnos? Porque quizá en el trabajo nuestro jefe no va a ser la mamita, sino que nos va a tocar un jefe quizá déspota o quizá grosero. Y aún por encima de eso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Es por eso que si usted quiere ser formado en el carácter, Dios va a utilizar su trabajo, porque Dios, al igual que su jefe, también está demandando de usted obediencia. Y si tú no eres capaz de obedecer a tu jefe, que lo puedes ver, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no lo puedes ver? ¿Cómo hago para fortalecer el carácter en el trabajo? El pasaje también nos enseña de dos peligros que tenemos nosotros, y es cuidarnos de la codicia y de la murmuración. Cuidarnos de la codicia y de la murmuración. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Por qué Dios da el maná al pueblo de Dios? Dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Y eso nos lo vuelve a confirmar el versículo 7. Si usted lee conmigo el versículo 7, dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. El trabajo me ayuda a dejar de murmurar contra Dios. ¿Cómo así, pastor? Mire, hay dos maneras de pedirle a Dios que me bendiga: o a través de la murmuración o a través de mi relación con Él. En el caso de Israel, ¿cómo le pidió Dios el alimento y la provisión a su padre? A través de la murmuración. ¿Qué fue lo que dijo Israel? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Éramos esclavos, pero por lo menos nos daban la comida. No había una confianza con Dios. En Dios ya estaba proveerles. Hubiera sido mejor que el pueblo se hubiera arrodillado a orar y decirle: Señor, necesitamos la provisión. ¿Qué plan tienes para nosotros? Pero es que siempre en nuestro corazón hay una tentación, y es de murmurar contra Dios. ¿Cómo le pides a Dios tu provisión? Señor, ¿por qué estoy en esta crisis? Dios mío, ¿por qué me tocó este trabajo que nadie quería hacer? Dios, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me tienes así tan cortico? Hermano, tenga cuidado de la murmuración. Porque si tú crees que el trabajo solamente es para alimentarte y para darte dinero, necesariamente vas a terminar murmurando contra Dios. Pero cuando tú entiendes que el trabajo es la manera como Dios transforma, como Dios mejora tu carácter, entonces tú vas a estar en los momentos difíciles de tu trabajo y vas a decirle: Señor, bendíceme con mi trabajo. Dios, ayúdame a ser un buen empleado. Señor, que echen a todos menos a mí. Muéstrame tu fidelidad, Dios, que cuando haya un recurso de personal, haya gracia delante de ti. Señor, que cuando venga el momento de aumentar los sueldos y solamente haya que escoger uno, Señor, que ese sea yo. ¿Ven la diferencia entre la murmuración
y pedirle a Dios a causa de la relación que yo tengo con Él? Porque Dios utilizará ese negocio que tiene. Señor, mire, estas lluvias no sirven para lo que yo hago, pero yo tengo fe de que cuando salga tú enviarás los clientes. Y no estarse quejando por el clima, estarse quejando por los huecos, estarse quejando porque hay escasez laboral, Cuídate de la murmuración. Recuerda que Dios no es tu patrón. El Señor es tu jefe y te ayudará cuando tú le pidas. Pero no solamente el trabajo te protege de la murmuración, también te protege de la codicia. Mire lo que dice el versículo 27. No todos fueron obedientes. Sigue narrando la historia y nos cuenta así. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el sexto día, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el séptimo día. Eran las instrucciones de Dios. Recogerás pan durante 6 días, pero al séptimo vas a descansar. Por eso el sexto vas a recoger doble porción, porque quiero que descanse. Pero estas personas codiciosas, ¿qué dijeron? Eso de trabajar 6 días solamente es para los cristianos fanáticos. Yo que soy un avión, yo que soy un águila, como ellos el séptimo día van a estar en la casita, ya todos obedientes, todos devotos, todos religiosos, espirituales. Cuando yo salga va a haber más para mí. Y qué desilusión salir y ver que no había maná. Porque si hay algo que muestra mi codicia, es no tener un día para descansar. En realidad la codicia está disfrazada de falta de fe. Porque la promesa de Dios es: aunque 7 días tiene la semana, yo te voy a proveer en 6 días lo del séptimo día. Por eso el día de descanso es una medida de fe. Pero la codicia, ¿qué es la codicia? La codicia es no estar satisfecho con lo que Dios me dio en mi proceso, en mi temporada, para querer tener más. Y yo no le estoy hablando aquí que usted no quiera desarrollarse, que usted no quiera crecer. No, son 2 temas diferentes. Lo que le estoy diciendo es que nadie crece de la noche a la mañana. Dios siempre utiliza los procesos, las escaleras, los peldaños. Pero la codicia me hace saltar de un peldaño al último sin pasar los procesos de Dios. Por eso codicia es no estar satisfecho con lo que tengo en el momento en el que Dios me está procesando. Y Dios dice: ten cuidado de la codicia, porque el trabajo no es una excusa para tu codicia. El trabajo es la manera como Dios trabaja y transforma tu carácter. Eso lo vemos en Jesús. Jesús nos muestra el carácter del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, Dios muestra lo que ya conocíamos del libro de Génesis, capítulo 1, que Dios es un Dios que trabaja. Dios no es un Dios holgazán, Dios no es un Dios perezoso, sino que en el carácter de Él siempre está la laboriosidad. Porque hay personas que están en el otro extremo, ¿verdad? Que descansan 6 días y trabajan 1, ¿cierto? No, ese no es el carácter de Dios. Y mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo
trabajo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el trabajo que tienen? Porque refleja el carácter de mi Padre, que Dios trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo ni se diga, ¿cierto? Entonces usted también tiene que ser una persona trabajadora. Pero lo que no podemos es llegar al extremo de la codicia, porque dice Dios en Génesis capítulo 1 que Dios en 6 días trabajó y al séptimo descansó. Y entonces quiero explicarle más a profundidad en qué consiste el descanso, porque muchos creen que el descanso es una desconexión laboral. Y no solamente es una desconexión laboral. El descanso es la oportunidad para contemplar la obra de tus manos. Dios en el primer día separó el cielo de la tierra, creó la luz, en el segundo separó la tierra de las aguas, en el tercero, en el cuarto hizo toda su creación y al séptimo día descansó, pero no fue que Él se fue de la creación. El descanso de Dios, ¿en qué consistió? En que Él se sentó sin hacer nada y contempló la obra de sus manos y empezó a decir: qué bonita me quedaron las palomas. Mire qué hermoso ese cañón del Conveima que hice en el Tolima. ¡Wow! ¿Pueden darse cuenta que a Colombia le di 2 mares en un solo territorio? Uy, mire, aquí hice un cabo. Es decir, Él disfrutó, se sintió satisfecho de lo que hizo en el día de descanso. Porque no hay descanso si primero no hay trabajo. Por eso le estoy hablando que el descanso no es una desconexión laboral. No es que tú digas: tengo los trabajos de la empresa y el domingo o el día de su descanso ya no pienso en ellos y el lunes otra vez llego agotado. Pero no. El día de tu descanso es para que tú te sientes y digas: wow, cómo trabajé de bien en esta semana. Quizá me faltó un poquito, pero esta semana que viene lo voy a hacer mejor. Quizá me faltó solucionar esto, pero espere y verá que venga el lunes, que el lunes sí le voy a dar con todo hasta que lo terminemos. Es contemplar la obra de nuestras manos. No es una desconexión total del propósito, simplemente es la oportunidad para que tú puedas administrar y para que tú puedas evaluar y continuar con tu trabajo. Por eso, mi amado hermano, Dios moldea mi carácter en el trabajo y para mí eso es un gran privilegio, porque Dios usa mi trabajo para que yo sea como Él. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios por su trabajo? Y con su boca dígale: Señor, gracias por el trabajo que me diste. Gracias por lo que pude hacer esta semana. Gracias por lo que me falta hacer y por lo que no tengo, tú me lo darás. Dígame amén a eso. Número 2, pastor, ¿por qué trabajo? Ya le dije, trabaja porque Dios necesita moldear su carácter en ti. Pero la segunda razón por la que trabajo es que el trabajo yo lo hago por una función social. Trabajo para una función social. ¿Cómo así? Yo pensaba que el trabajo, como lo dicen algunos escritores, es para la satisfacción personal. No. Cuando Dios pensó en el trabajo y en los propósitos del trabajo, no solo pensó en el individuo, sino también pensó en la sociedad. El trabajo dignifica al hombre y engrandece a una nación. El trabajo dignifica tu vida, pero también engrandece una nación. Una de las alegrías que tuve en estas semanas, es saber que Colombia, por fin, después de la pandemia, pudo bajar el índice de desempleo a un dígito. El desempleo que había estado sobre el 14, sobre el 13, sobre el 12, en este trimestre, gracias a Dios bajó. Ya estamos como en el 9.6, 9% de desempleo. Y para mí fue una razón de felicidad y de alegría, porque entiendo que entre más trabajo
haya en Colombia, más bendita será nuestra nación. Yo entiendo que entre más trabajo, entre más puestos laborales haya, entre más empresas se creen en Ibagué, Colombia será tierra deseada ante otras naciones. Porque el trabajo cumple una función social para Dios. Y quiero demostrárselo en el siguiente nivel del pueblo de Dios. Libro de Levíticos, capítulo 19, nos enseña las proyecciones que Dios da al pueblo de Israel después de salir de Egipto. Levítico capítulo 19. Dios les dice: ustedes no siempre tendrán que recoger el maná en el desierto. Llegará un día en que llegarán a la tierra prometida y ya la comida no vendrá del cielo, sino que la comida vendrá como el resultado de su trabajo. Van a tener que empezar a labrar la tierra, a cultivar el campo. Y por eso en este capítulo 19 Dios les da las leyes. Pero yo quiero que usted mire cuál es el título de ese capítulo. Dígame cuál es el título de ese capítulo. ¿Leyes de qué? ¿Y de qué? Y entonces, antes de leer el capítulo, ¿usted qué se imagina que va a estar en ese capítulo? Si son leyes de santidad y de justicia. Entonces yo me imagino que habrán versículos donde diga los sacrificios, cómo van a ser los sacrificios. Me imagino que habrá leyes que prohíban los desórdenes sexuales. Me imagino que habrán leyes que digan que no hay que robarle a nadie. Pero no, mire tan bonito Dios que les va a hablar de la santidad y la justicia y les empieza a colocar normas para el trabajo. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 9. Cuando ciegues la mies en tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Mire, está hablando de la justicia y de la santidad, pero coloca reglas ¿del qué? Del trabajo. Por ejemplo, ahí más adelante en el versículo 23 dice así: y cuando entres a la tierra prometida, dice el versículo 23, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Es decir, en los primeros años no vas a recoger el fruto del árbol. Luego, sigue diciendo el versículo, 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Versículo 24, y en el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Y entonces dirán acá los jefes: ¿y cuándo para mí? Bueno, lea el versículo 25, mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Tremendo. Tremendo que Dios está diciendo. Pongámoslo en un lenguaje de nosotros. Vas a abrir una empresa. Vas a abrir una empresa. Los 3 primeros años de tu empresa, ¿para qué van a ser? Entonces el fruto que caiga se lo comerá el que pase, el necesitado. Tú no vas a coger nada de eso. ¿Qué diría usted? Uy, no, pastor, porque en realidad sí es una empresa, ¿cierto? Muchos dicen: voy a empezar una empresa y el primer año me voy a volver rico. No, los primeros años son los más difíciles. Los años incircuncisos, es decir, los años que no produce. ¿Por qué? ¿Para qué trabaja usted los primeros años? ¿Para pagar la nómina? ¿Para pagar los parafiscales? ¿Para pagar los proveedores? ¿Y para pagar los impuestos? Una función social. Y ahora el Señor les dice: y el 4.º año no van a tomar ganancia.
sino que el cuarto año ¿para quién será? ¿No leyeron conmigo? Dice, pastor, lo que pasa es que ese modelo de negocio no me gusta. A mí me gusta el modelo de negocio donde yo abro y todito es para mí. Ese es el que, ¿en qué parte de la Biblia está ese, pastor? Enséñeme ese. No, ni siquiera los economistas te enseñan eso. Por eso cuando usted vea un anuncio de empiece a trabajar y gane millones, usted ya sabe que eso es ilegal, ilícito, una pirámide y por ahí muchos van a... Pero vaya a la universidad y le enseñarán lo mismo que ya está escrito en la Biblia. Entonces dice el versículo 23, ¿y el cuarto año para quién será? Para el Señor. Y luego ahí sí el quinto año, ahí sí, hágase millonario, hágase rico. Para aquellos que creen que esto es de la noche a la mañana, no, esto se trata de procesos con Dios. Entonces mire que cuando Dios pensó en la bendición, cuando Dios pensó en la abundancia, cuando Dios pensó en la riqueza, no lo hizo pensando en ciertas personas. Dios lo hizo pensando en toda la sociedad. Pastor, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. No, también los mandamientos para la iglesia dicen lo mismo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 3, ¿qué dice? Dice, no se olviden de los hermanos que están en la cárcel y de los que tienen necesidad. Ay, pastor, esos versículos son los que no me gustan. Entiende que Dios te manda a trabajar, no solamente para ti, sino para una función social. Gálatas capítulo 2 versículo 10 nos dicen, y nos mandó a que no nos olvidáramos de los necesitados. Solamente que ¿cuál es el negocio de plan financiero que hay en nuestro corazón? Que todo nuestro trabajo primero sea para nosotros, segundo para nosotros, tercero para nosotros, y si sobra algo y hay unos dividendos de más, ¿para quién va a ser? Para nosotros. Pero ese no es el plan de Dios con el trabajo, porque el trabajo dignifica al hombre, pero también engrandece a una nación. Por eso en este punto le tengo unas propuestas. ¿Por qué no cambia su manera de orar frente al trabajo y hace oraciones como esta? Dios, ayúdame a que tenga tanto trabajo que tenga que contratar a otra persona. Oraciones que nos guardan del egoísmo. Señor, por favor, ayúdame en este negocio que me va a salir y yo le daré a aquel que no tiene trabajo. Uy, no, pastor, eso se llama socialismo. Oraciones como esta que me encantan. Señor, ayúdame a mentorear al nuevo compañero que llega a la empresa. Señor, por favor, permíteme ayudar al negocio que está empezando. Porque hace parte de algo dañino de nuestra cultura tolimense. Y es que nosotros los tolimenses para hacer negocios somos envidiosos. Y le hago la diferencia entre el paisa y el tolimense. Cuando un paisa ve a otro paisa y está empezando, ¿sabe qué hace? Le ayuda, le dice, venga, yo vendo acá Alpina y vendo Coca-Cola. ¿Quiere que pida un poquito más y lo surto a usted? Eso hace el paisa. Por eso el paisa cuando llega a un lugar crece, porque no crece solo, sino que tiene la ayuda de ¿quién? Son una comunidad que se identifican con su cultura. Pero hermano, un tolimense cuando le montan la competencia, ¿qué dice? Ay, yo llegué primero a esta esquina, le voy a llamar a la policía. Yo como sí pago impuestos y usted no. ¿Cómo vamos a crecer si no entendemos que Dios creó el trabajo como una función social? Le doy otro ejemplo muy común. ¿Cuántos les gusta el arroz chino?
Los chinos llegaron a Colombia hace 30 años. Y ya usted mira, ¿y cuántos restaurantes chinos hay? ¿Y sabe por qué? Porque cuando salen de China y llega a otro país, ellos le dicen, venga acá, quédese en mi restaurante, porque usted no ve un chino solo, ¿cierto? Siempre los chinos, ¿cómo están? Así sea, durmiendo debajo del mostrador. Y le dicen, ¿y quieres abrir un restaurante? Yo te lo abro y después me pagas cuando tengas ganancias. Y han llegado a ser un mercado tan grande que usted va a Bogotá, a San Victorino, y ya el mercado no es de los colombianos, ya solo son chinos. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de ir a la luna de miel a Europa, y en todas esas capitales, París, todas las capitales de Europa, adivinen quién tiene el comercio. Los chinos. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque esos chinos son cochinos. ¿Por qué cree que Donald Trump quiere aplacarlos? Sencillo, porque ellos no están pensando en sus intereses propios, están pensando en los intereses de una nación y entre ellos se ayudan. Principios que están en la Biblia. Ahora te hago yo la pregunta, ¿piensas tú lo mismo del trabajo? ¿O crees que el trabajo lo hizo Dios para engrandecerte solo a ti? Por eso yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Señor por su trabajo. Y dígale, Señor, ayúdame a ayudar a otros mientras trabajo. Señor, bendíceme mucho para que yo pueda bendecir otras familias. Porque tu trabajo hará que esta nación sea grande. Y por último, para terminar, tú trabajas para extender la obra de Dios. Trabajas para extender la obra de Dios. ¿Por qué, pastor? Sencillo. Mi esposa tiene un primo que vive en Europa. ¿En qué país vive tu prima en Europa? En Suiza, ¿cierto? ¿Suiza o Suecia? Suiza, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado de Suiza? Mire, todos los ricos del mundo sueñan con envejecer en Suiza, solo que en sus países no les alcanza porque ellos son ricos en otro país, pero en Suiza son pobres, ¿cierto? Todas las mejores empresas son las Suizas, los relojes, los mejores relojes, ¿dónde los hacen? ¿Cierto? El chocolate. No tienen ni siquiera ejército, nada. Y entonces mi esposa me contaba que su prima les contó algo, y es que ese país es tan rico que no tiene impuestos. ¿Cuánto les gustaría vivir en Suiza? No pagan impuestos. Y usted puede corroborarlo, buscar a ver si lo que yo le digo es cierto. ¿Sabe qué hacen ellos? Como la fundación de su país fue a causa de hermanos protestantes, cristianos protestantes, ellos dijeron, no hagamos impuestos. Cada ciudadano de este país va a entregar sus diezmos a Dios. Y todo ciudadano sabe que el día que le pagan, da sus diezmos. Y lo han hecho durante casi 800 años. Y mire cómo van. Y nunca lo han dejado de hacer. A tal punto que en su constitución política y en sus leyes no utilizan la palabra impuestos, utilizan la palabra diezmos. Y uno dice, ¿y por qué serán tan ricos? Sencillo, porque la palabra de Dios dice que cuando tú honras a Dios y entiendes que tu trabajo no solamente es para impulsar tus propios proyectos, sino que para impulsar el proyecto del reino de Dios, entonces Dios bendice a aquel que diezma. Libro de Ageo. Quiero terminar el culto con 2 lecturas que no necesitan explicación. Es tan claro lo que está en la Biblia que ni siquiera un pastor tiene que explicar esto. Ageo capítulo 1 versículo 5, por favor. Ageo capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra de Dios así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6. Sembráis mucho y ¿qué pasa? Recogéis poco. Coméis y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal, es decir, el que trabaja día, recibe jornal en saco
roto. Parece como la condición económica de muchos de nosotros. Pero sigamos leyendo a ver qué dice Dios. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa. Por supuesto está hablando de la casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y ¿qué? Y encerráis en la casa, es decir, acaparáis las riquezas, y como los 3 cerditos, yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a hacer su propia casa. Creo que eso no necesita explicación, ¿cierto? Versículo 10, por favor. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre ¿todo qué? Trabajo de las manos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que si usted no entiende que Dios usa su trabajo para extender el reino de los cielos, entonces usted nunca va a lograr la bendición que Dios tiene para su vida. El último ejemplo que les pongo, estuve hablando con mi esposa hace 2 días de esto: los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán por qué los Estados Unidos es tan rico. Son naciones nuevas en el continente. Sencillo, porque sus padres fundadores, es decir, los que crearon la nación, dijeron: vamos a conquistar esta tierra que Dios nos dio con un solo propósito, y es que todo el mundo conozca el evangelio. Usted cuando mira la constitución de los Estados Unidos cuando se creó, dice: esta tierra tiene que ser de Dios y todo el mundo tiene que ser de Dios. Así que el modelo económico de muchos empresarios de los Estados Unidos es: voy a abrir una empresa para hacer misiones. Y usted puede escuchar y puede investigar por la internet cómo las grandes empresas, sus dueños solamente toman un poco porcentaje, y lo demás, ¿para qué es? Para las misiones. Ahora haga el cálculo de cuántos misioneros Estados Unidos saca al mundo y cuántos misioneros Colombia saca al mundo. Y hagamos entonces la comparación de por qué América es tan rica y Colombia no lo es. Las Asambleas de Dios, que es la iglesia más grande de Colombia, tiene 70 misioneros en el mundo. Y acá quiero colocarle una petición de oración para que usted se vaya con esto en el corazón. Usted sabe que ha empezado una nueva guerra en el mundo: la India contra Pakistán. Y ahí cerca de ese lugar de los bombardeos tenemos una familia misionera. ¿Me ayudaría a orar esta semana por ellos? Porque están en peligro, porque no pueden salir del país, porque cerraron las operaciones comerciales. Pero la mano de Dios estará con ellos si nosotros como iglesia oramos. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando usted entiende que Dios te permitirá hacer empresa, crecer comercialmente para extender el reino de los cielos, entonces tu empresa no tendrá límites. Entonces tu proyecto será grande porque ha conseguido el propósito correcto, y es bendecir la obra de Dios. Pastor, pero ¿cómo hago si yo estoy empezando? Haga lo que yo hice. Dios me dio la oportunidad de ser un abogado, pero yo le dije: Señor, de todo lo que me des siendo abogado, el diezmo apartaré para ti, porque eso ya es un voto que hice, pero daré otro diezmo para las misiones. Y siempre que me llega algo, lo primero que hago es sacar mi diezmo para el Señor y sacar mi ofrenda misionera. ¿Y quiere que le cuente algo? El Señor me ha bendecido tanto. ¿No estará interesado Dios en que tú trabajes para que el reino de los cielos se extienda? Quiero que terminemos leyendo un pasaje de la Biblia. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Usted va a leer conmigo estos versículos y esa va a ser su oración final.
Esa va a ser su oración final, lo que está escrito allí. Usted decidirá qué toma para usted, si maldición o bendición. Yo ya decidí. Mi casa y yo, mi esposa y yo ya decidimos cómo va a funcionar este matrimonio. Y dijimos, nos casamos para servirle al Señor y para crecer, hacer crecer su obra. Y nos ha funcionado. Decidimos traer bendición a nuestra casa. Yo quiero que usted también tenga multiplicación, pero no para sus deseos, sino número 1, para que Dios forme su carácter. Número 2, porque hay una función social. Pero número 3, porque con su trabajo usted extiende el reino de los cielos. Lee conmigo Malaquías capítulo 3, versículo 6, por favor. Perdón, versículo 6, sí. ¿Están conmigo? Leamos. Todos los quiero escuchar leyendo. 1, 2 y 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y terminemos todos a una voz del versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Este es el contrato que Dios tiene para tu trabajo. Tú decides si lo firmas o lo dejas pasar.